Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a contar más o menos cómo se maneja así básicamente una hoja de cálculo y el programa que estoy utilizando es LibreOffice Calc, ¿vale? Que es una hoja de cálculo de distribución libre, de licencia libre, ¿de acuerdo? Hay otras muchas, por ejemplo Excel, pero Excel sí tiene una licencia que tenéis que pagarla. Entonces, pues bueno, si tenéis que descargar cualquier cosa, usa LibreOffice. Aún así, tenéis también en Google también ofrece una hoja de cálculo también, en Google Docs, ¿de acuerdo? También podéis trabajar con ella y más o menos se maneja exactamente igual. Y bueno, una hoja de cálculo, ¿qué es? Pues veis que la mayor parte de la imagen es una matriz que contiene unos cuadraditos que se llaman celdas. ¿Vale? Hay un montón de celdas, no me acuerdo cada una o sea, cada hoja de cálculo cuántas celdas puede tener, pero muchas más de las que os hacen falta. Entonces, pues bueno, con unas poquitas que usáis basta. Cada celda tiene un nombre, ¿de acuerdo? Tiene un nombre. Por ejemplo, aquí estamos en la celda A2, ¿veis? Que es la primera columna. Las columnas se señalan con letras de alfabeto. Cuando llegan a la Z pasa a B, a C y así sucesivamente. Y las filas se nombran por números, desde el 1 hasta el no sé cuánto. Entonces cada celda se nombra por su columna y su fila. De acuerdo que ahora estamos en la celda A1, ahora estamos en la celda E12, ahora estamos en la celda H4. ¿Veis? Y bueno, ¿y por qué digo esto? Pues porque cada celda, digamos que su nombre, esa etiqueta que le ponemos de H4, pues es como se va a llamar la variable que corresponde a esa celda. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si vais a hacer una operación entre lo que hay en la celda A2, que es un 1, lo que hay en la celda B2, que es un 4, si le hacemos una multiplicación, ¿qué podemos hacer? Podemos hacerla poniendo igual y poniendo 1 por 4 y nos va a dar 4. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque si nosotros cambiamos ahora lo que hay en la celda, ahora ponemos 3 y ponemos 5, pues esto sigue siendo 4, no cambia. Entonces lo que queremos es multiplicar lo que haya en esta celda por lo que haya en esta celda, de forma que la nombramos. Igual, lo que haya en la celda A2, la pinchamos con el ratón y nos da A2. ¿Veis? Automáticamente se nos pone A2. Y lo multiplicamos con el signo asterisco por lo que hay en la celda B2. ¿Veis? Y cuando le damos a intro, ya nos aparece lo que hay en uno multiplicado por lo que hay en otro. Si lo doy dos veces, incluso sale en diversos colores cada celda para indicarnos de dónde vienen el resultado de la operación que tenemos en C2. ¿De acuerdo? Y ahora si cambio el 3 por un 7, veis que automáticamente la celda se nos va a poner a 35, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho es decir simplemente lo que hay en la celda C2 es lo que hay en la celda 2 y lo que hay en la celda B2. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Bien, pues esta forma de proceder es muy útil, o sea, esta hoja de cálculo es muy útil cuando tenemos cálculos que son repetitivos, que por ejemplo en estadística pues lo son. Pues tenemos que hacer la misma cuenta muchas veces. Entonces pues vamos a probarlo aquí. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar los números consecutivos, ¿ves?
aquí tiene una opción muy útil, que es que a veces muestra signo de inteligencia, y si vemos dos números consecutivos y los arrastramos cogiendo el punto este que tenemos aquí negro y lo arrastramos con el botón pulsado hacia abajo, veis que nos va a rellenar automáticamente todo lo que hay, con números consecutivos. Igualmente, si lo hacemos aquí, pues veis que aparece como una ventana con números que van cambiando. Pues si hago esto, me aparecen también los números consecutivos. ¿Qué pasa si ahora arrastro lo que hay aquí hacia abajo? Pues que me va a arrastrar la fórmula que tengo aquí. Lo que hay en la columna A por lo que hay en la columna B. ¿De acuerdo? Arrastro y me aparece todo esto de aquí. Todos estos números son el resultado de multiplicar lo que hay en una columna por lo que hay en otra. De forma que una operación que tengo que hacer muchas veces, en vez de escribirla una a una, al arrastrarla, automáticamente me ha hecho la misma cuenta en todas ellas. Si ahora, por ejemplo, quiero sumar todo lo que hay aquí, hay una función que es la autosuma, que no sé si la veo por aquí. En otros programas sí me aparece un botón específico para la suma. Pero bueno, si lo que quiero es sumarlos todos, voy a hacer una cosa. Y voy a meterme ya en una de las funciones que hacen falta. Ah, mira, sí, aquí está la autosuma. Le doy aquí y le doy a suma. Automáticamente me lo suma todo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora imaginaros que, por ejemplo, quiero calcular de toda esta suma, quiero calcular la aportación de cada uno de estos sumandos a esta suma. El porcentaje que representa cada sumando en esta suma. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que dividir uno de ellos entre el total. Y me parece que esto es el tanto por uno. El tanto por uno de 35 entre 951. ¿Vale? Esto sería el 3,6%. Si lo pongo en vez de tanto por 1 en tanto por 100, lo que tengo que hacer es darle al botón control y al 1, ¿de acuerdo? O bien me voy al menú formato y me voy a formato celdas. ¿Veis que aquí aparece control más 1? Pues si le doy esos dos botones a la vez, ahora me aparece un menú desplegable que aquí me dice pues qué tipo de celda es. En principio tengo un número, pero si quiero ponerlo como un porcentaje, lo pongo como un porcentaje. Y veis que aquí me cambia ya a 3,68. De aquí 0,0368, aquí si doy porcentaje me pone 3,68%. Puedo cambiar el número de decimales que hay y me redondea pues lo que me haga falta. ¿Vale? Pues muy bien. Le doy a aceptar y me aparece esto de aquí. ¿Qué es lo que pasa si arrastro esta operación hacia abajo? Pues que me van a salir cosas raras, ya veréis. ¿Veis? Me parece que no se puede dividir entre 0. ¿Por qué me parece que no se puede dividir entre 0? Pues porque lo que hay aquí, si le doy, veis que al arrastrar hacia abajo también me ha arrastrado esto entre lo que había debajo de esto. ¿De acuerdo? Por eso me aparece dividido entre 0. Entonces, pues, ¿cómo lo puedo hacer para que no tenga que estar cambiando aquí este por el 11? ¿Qué es este de aquí? Muy fácil. Hay una cosa que se llama la referenciación absoluta, que es que cuando quiero que me divida siempre por un mismo número y no quiero que me arrastre ese número hacia abajo, sino que sea siempre el mismo 951, le voy a dar varias veces al botón C4. Y vemos que aquí en esto que tengo aquí seleccionado, en esta celda, me va a aparecer el signo del dólar.
Y ese signo del dólar lo que te indica es que vamos a fijar la fila y la columna, o bien la fila o bien la columna, ¿de acuerdo? Voy a darle a F4 y veis que aparece el símbolo del dólar. Aquí significa que se quedan fijos la fila y la columna. Aquí que se queda fija la fila. Aquí fija la columna. Y aquí otra vez ni la columna ni la fila. Entonces, lo que nos interesa pues es la columna y bueno, y la fila. Bueno, sobre todo la fila. Luego si queréis la columna también fijarla, pues la fijamos. ¿De acuerdo? Así que la columna la dejamos, perdón, la fila, este de aquí. Le doy, en principio no ha cambiado nada, en principio. Ahora si arrastro, veréis que sí cambia la cosa. ¿Veis? Ya me aparece aquí. Y estos son todos los porcentajes. ¿Veis? Esto entre esto. Esto entre esto. ¿Veis que no me ha cambiado nunca nada, verdad? Esto entre esto. Muy bien. Ahí está todo. Bueno, pues con esto tenéis casi ya cierto manejo con una hoja de cálculo. Acordaros, cada celda está nombrada por su columna y su fila, F3, y F3 es, digamos, el nombre de una variable que es lo que haya en la celda F3, ¿de acuerdo? Es decir, aquí en C4 tenemos la multiplicación de lo que hay en A4 y en B4, ¿de acuerdo? De lo que hay aquí y lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Da igual el número que haya, si lo cambio, pues lo he cambiado. Aquí pongo 9. Aquí pongo 2. ¿Veis? Y me cambia pues todos los números que dependan del resultado que hemos cambiado. ¿De acuerdo? De 14. Bien, pues nada, eso en cuanto a operaciones sencillas. Recordar también que la multiplicación se pone con un asterisco, que lo tenéis todo en la parte, en el bloque numérico del teclado, en la parte derecha tenéis los números, los 10 dígitos y por encima y por el lado tenéis el signo más, el menos, multiplicar, dividir y tal. Y la coma también. Bien, pues ya lo último que quedaría, por ejemplo, sería, por ejemplo, las funciones. Que esto que veis aquí, pone asistente de funciones. Que bueno, hay algunas que son más normales. Por ejemplo, si queremos calcular el promedio de todo esto, pues ponemos igual. Promedio de... Abrimos un paréntesis y señalamos todo aquí. Y veis que aparece de C2, 2.C10. ¿Eso qué significa? Eso significa que el rango de lo que estamos promediando, que es desde C2 hasta C10. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le demos al intro, pues me va a aparecer eso ahí, 100 por 100,20. ¿De acuerdo? Si la función suma también existe. Suma de todo esto. Que se me ha olvidado poner el... A veces las funciones, pues, son un poco pejigueras con los signos, ¿de acuerdo? Ya lo veréis más adelante en alguna función, sobre todo cuando quiero contar, ¿de acuerdo? Cuando quiero contar, por ejemplo, por ejemplo, de aquí, si quiero contar cuántos números hay mayores que 11, pues es muy pejiguera, ¿vale? Entonces ya lo veréis. Que en vez de sumar quiero multiplicarlo, pues también lo puedo multiplicar. Producto. De funciones hay un montón. Ahí, pero un montón. No pueden imaginar todas que hay. ¿Veis? Aquí me parece un número muy grande. 1,04 por exponencia.
por 10 elevado a 17. Es una burra de número. Sí, vale, la función si lo doy aquí a las funciones, me aparece aquí el asistente de funciones y tengo aquí todas las categorías. Ahora, si quiero buscar una categoría más específica, por ejemplo, las funciones estadísticas, ¿vale? Contar, los cuartiles, las desviaciones, todo esto son distribuciones de probabilidad también. Bueno, aquí hay un montón, más de las que vaya a dar, ¿vale? O sea, es una cantidad importante de funciones que hay aquí, ¿vale? Varianza, el promedio este que hemos puesto antes. En fin, aquí tenemos un montón por un montón, ¿vale? Y una es la mínima, el mínimo, y otra el máximo, ¿de acuerdo? También podéis, por ejemplo, de todos estos números, podéis ver cuál es el mínimo de todo esto, ¿de acuerdo? Pues es muy fácil, nada más que darle igual al mínimo de todo lo que hay aquí. Pero paréntesis y me va a dar el 2. Pero ahora si ahora quito donde está el mínimo y pongo que esto es 14, yo que sé, 20 en vez de 2, ahora me va a cambiar el mínimo aquí a 7. ¿De acuerdo? Porque 7 es el mínimo de todo esto. Si en vez del mínimo quiero el máximo, pues igual. Pero bueno, vamos a la función contar, que es lo último que voy a contar, valga la redundancia, porque es la que más problemas puede presentar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo quiero contar las que aquí los números que sean menores que 10. Vale, pues pongo igual. Contar. Puntos sí. Entonces, aquí nos dice el intervalo que tenemos que contar y los criterios. El intervalo es el rango de valores que está dentro del cual tenemos que contar. Es decir, tenemos que contar los que hay aquí que sean menores de 10. ¿De acuerdo? Pues nada. Esos y el criterio es que sean, esto tengo que ponerlo entre comillas, menor. Si es menor pongo esto, si es menor o igual, tengo que poner menor o igual. Y tengo que poner aquí el 10. ¿De acuerdo? Y ya cierro. ¿Veis? Y me dice que hay menor o iguales que 3, hay 3, perdón. El 7, el 8 y el 10, para que veáis que funciona, ¿de acuerdo? Que en vez de un número fijo, quiero que sea lo que haya, por ejemplo, en la columna, en este número, que aparezca aquí en la celda B10, pues lo que tengo que hacer es quitar el 10 y poner esta celda. Pero ojo, aquí ahora tengo que cambiar también las comillas de sitio, ¿de acuerdo? O meter una nueva. Aquí tengo que meter unas comillas aquí en medio y poner el signo ampersand, que es este que veis aquí, el cual algún día os contaré alguna anécdota. Y me dice que quiero que sea menor o igual que lo que haya en la celda B10. Incluso aquí me dice que ha encontrado un error en la fórmula y tal, que si quiero que me la corrija esto que hay aquí. ¿Veis? Y me la corrige pero mal. ¿Por qué me la corrige mal? Pues porque aquí sobran estas dos comillas. Esta y esta. ¿Veis? Esta es la clase de pejiguerismo que tiene este programa. Es que la sintaxis pues es un poquito fastidiada, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre el signo menor o igual, pues contamos que son 6. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos aquí. Estamos contando las que son menores o iguales que este número, que es 13. Y nos dice que son 6. Son el 7, el 8, el 10, el 11, el 12 y el 13. ¿De acuerdo? O sea, 6 en total.
que quiero cambiar de número aquí y en vez de 13 pues son, no sé, 10 o 12. Pues busco aquí el 12 y me vengo aquí. ¿Cuál quiero que traiga? El 12. Aquí. Y cambio, pues se me ha... Al meter B9 no me ha borrado el B10, ¿de acuerdo? B9, le doy a intro y ahora veo que el 13 ya me lo he quitado en medio, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente esos son el tipo de cosas que os harán falta para hacer una hoja de cálculo. Cualquier duda sobre alguna función más específica, pues me la preguntáis, porque es que aquí hay tutoriales de LibreOffice de varios vídeos. Vamos. El que os he subido a la plataforma es una lista de reproducción de no sé cuántos vídeos había, una pila, ¿no? Y además vídeos largos. Así que bueno, con esto vais tirando para adelante y sobre todo os dais cuenta de la dinámica que sigue en la hoja de cálculo, que es lo realmente importante, ¿vale? Y esto al fin y al cabo es una herramienta muy útil para operaciones repetitivas, ¿de acuerdo? Operaciones repetitivas. Cuando la operación no es repetitiva, pues no te ahorra mucho trabajo, pero cuando tienes que hacer lo mismo muchas veces, eso de arrastrar es una maravilla, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que cojáis esta dinámica, la cual algunos de vosotros conoceréis, que no haya dado tecnología de información y la comunicación, pero quien no le haya dado, pues no va a estar en desigualdad de condiciones, ¿vale? Que me pregunte, que me pregunte todo lo que haga falta para hacer esto. Venga, pues nada, muchas gracias y mano a la obra.